arránquese. La gente dice sincera cada que... Pedro no es un charro de verdad. Eso dijo Jorge Negrete, una frase corta, pero lo suficientemente afilada como para dividir al público en dos. Algunos dicen que fue en una charla con músicos del gremio. Otros juran que lo escucharon tras bambalinas. Después de una premiación, no hay grabación, no hay entrevista. Pero la frase pasó de oído en oído. Como una sentencia. Era envidia. Era una crítica purista de alguien que había estudiado ópera y se había formado en los conservatorios más estrictos, o era simplemente el reflejo de una visión tradicionalista sobre lo que significaba realmente ser un charro mexicano. En la década de los 50, la prensa de espectáculos comenzó a recoger la frase, a analizarla como si fuera un poema cifrado, y el público también eligió bando. Jorge desprecia a Pedro porque es más popular. Pedro nunca podrá alcanzar la elegancia de Jorge. Uno es tradición, el otro es emoción pura. La rivalidad había nacido, aunque quizás ninguno de los dos la había pedido. Ambos eran charros, ambos eran ídolos, ambos cantaban rancheras y llenaban cines. Entonces, ¿por qué negar al otro? ¿Había un fondo personal detrás de aquellas palabras? ¿O simplemente dos mundos distintos, tratando de coexistir bajo un mismo sombrero? Jorge Negrete nació entre libros, entre partituras y uniformes, hijo de una familia acomodada. Aprendió música clásica en Estados Unidos y se convirtió en oficial del ejército. Su voz era entrenada, su postura impecable, y cada paso sobre el escenario era como un desfile militar. Pedro Infante, en cambio, nació en Mazatlán, en un hogar humilde. Desde niño conocía el ruido de los talleres, el peso de las herramientas y el sueño de brillar más allá del taller de su padre. Aprendió música por sí mismo, escuchando la radio, copiando acordes, con una guitarra prestada. Mientras Jorge ensayaba óperas de Verdi, Pedro cantaba para ganarse una comida. Mientras uno entrenaba con maestros europeos, el otro tocaba en bares de Sinaloa. Dos orígenes opuestos, dos caminos distintos, pero una misma llama. Ambos, desde su propio rincón, sintieron el llamado del escenario. Ambos fueron cautivados por los aplausos y las miradas del público. Ambos eligieron ser charros, aunque uno viniera de los grandes teatros y el otro de ferias humildes del campo. Esa diferencia dio a cada uno un matiz único. En la imagen del hombre mexicano en la pantalla, la primera vez que se vieron fue en Guadalajara, durante un festival de cine. Ambos estaban invitados, pero no compartieron mesa, ni intercambiaron palabras públicas. No hubo pleito, tampoco hubo apretón de manos, solo miradas breves y un silencio que decía más que cualquier discurso. Jorge, en entrevistas posteriores, comentó que Pedro actuaba con fuerza, pero sin formación. Le falta escuela, dijo una vez, en una charla privada con periodistas. No era insulto, sino una observación de quien valoraba el rigor académico. Pedro nunca respondió directamente, solo lo llamaba don Jorge, con respeto, con cierta distancia, como si supiera que ese título era su forma de decir, no somos iguales, pero lo reconozco. Nunca fueron rivales declarados, pero tampoco fueron cercanos. Ambos sabían que ocupaban el mismo espacio, la música ranchera, el cine nacional, el corazón del pueblo, y como dos árboles enormes, plantados en la misma plaza, podían coexistir, pero no entrelazarse. Esa primera reunión no dejó titulares, pero sí dejó claro que entre ellos habría respeto, pero no camaradería. En 1953, México contuvo la respiración, cuando vio a Jorge Negrete y Pedro Infante compartir pantalla en dos tipos de cuidado. Era la primera y única vez que los dos íconos más grandes del cine ranchero actuaban juntos, pero lo que parecía un homenaje a la música mexicana pronto se convirtió en gasolina para los rumores. La escena de las coplas marcó un antes y un después. Pedro cantaba con picardía, el que nace barrendero. Jorge respondía, desafiante, prefiero ser del barrio que de la alta sociedad. Cada verso parecía una flecha envenenada. Cada mirada, una batalla sin balas. El público se agitaba en las butacas,
¿Estaban actuando? ¿O estaban resolviendo viejas cuentas a través de la música? Por décadas, esa escena se repitió en la televisión, en homenajes, en documentales, cada vez con más teorías. Pero pocos sabían que las letras fueron escritas por el guionista, diseñadas para reflejar la imagen pública de ambos, no sus emociones reales. Aún así, esa secuencia encendió una llama que ningún desmentido pudo apagar. Desde entonces, para millones de mexicanos, aquella canción fue una discusión, y esa discusión, la prueba irrefutable de que Jorge y Pedro se odiaban en secreto. Jorge Negrete era el modelo perfecto del charro mexicano, elegante, culta, con voz de tenor y presencia de comandante. Desde su aparición en los años 30, nadie había logrado igualar su figura. Era el charro cantor, y su sombra era demasiado grande para cualquier nuevo aspirante. Pedro Infante llegó después, con voz cálida, pero sin técnica europea, con encanto, pero sin títulos académicos, y aunque conquistaba al público, con una sonrisa y un nudo en la garganta, sabía que cada paso que daba sería comparado con el de Jorge. Le falta clase. Canta como del pueblo, muy popular, pero no tiene fineza. Eso escuchaba Pedro. Eso le dolía. Pero en vez de competir, eligió otro camino. No quiso ser el nuevo Jorge. Quiso ser el primer Pedro. Mientras Jorge interpretaba al charro altivo, Pedro era el hombre del pueblo, herido, humilde, capaz de llorar frente a la cámara, sin perder dignidad. No intentó eclipsar a su antecesor. Intentó conectar con el alma de México, desde otro ángulo, y con el tiempo, esa elección lo convirtió en inmortal. A su manera, Jorge Negrete construyó un personaje firme, casi aristocrático. Cantaba como quien recita una verdad absoluta, y actuaba como si la cámara debiera rendirle homenaje. Su charro era impecable, imponente, una estatua viva de lo que debía ser. El hombre ideal de México, Pedro Infante, en cambio, era carne y lágrima. Sonreía, aunque sangrara por dentro. Cantaba con ternura, como quien le habla a una madre o a un amor imposible. No tenía la voz más educada, pero tenía la más humana. No se movía con rigidez, sino con naturalidad, y por eso, millones se vieron reflejados en él, en su fragilidad, en su esperanza, en su caída y resurrección. Uno representaba la tradición, el otro, la emoción popular. Uno era la élite que bajaba al escenario, el otro, el pueblo que subía a la pantalla. Y sin saberlo, ambos estaban escribiendo el mismo capítulo en la historia del arte mexicano. No eran enemigos, eran dos versiones de un mismo sentimiento nacional, dos voces distintas, pero con el mismo eco, dos estrellas que jamás se apagaron, porque brillaron en diferentes rincones del corazón de México. Nunca hubo una foto juntos, no hay cartas, ni una entrevista compartida. Nadie recuerda un abrazo, nadie cita una broma entre ellos. Y aún así, cada vez que aparecía Jorge, alguien preguntaba, ¿dónde está Pedro? Y cuando Pedro llenaba un cine, la prensa buscaba una opinión de Jorge. Parecían polos opuestos, pero uno no existía sin el reflejo del otro, como el sol y la luna. De la época dorada, uno reinaba de día, el otro de noche, y el público los necesitaba a ambos para completar el cielo del espectáculo mexicano. No compartían camerinos, ni mesas, pero compartían la pantalla, en la memoria colectiva. Mientras uno hablaba del honor, el otro mostraba el dolor. Mientras uno era el héroe recto, el otro era el hombre roto, que aún así se mantenía en pie. Su distancia no era enemistad, era equilibrio, era respeto tácito. No fueron amigos, no fueron cómplices, pero fueron los dos extremos de una misma pasión nacional, y por eso la historia los recuerda como una pareja inevitable. Aunque jamás se tomaran de la mano, nunca hubo un escándalo, nadie los vio discutir. Tampoco hubo insultos, ni traiciones, ni secretos oscuros, revelados con los años. Lo que hubo fue silencio, distancia y una frontera invisible que ninguno se atrevió a cruzar. Cada uno
Construyó su mundo, Jorge con su porte y su disciplina, Pedro con su emoción y su cercanía. Nunca fueron uno solo, ni pretendieron serlo. Pero eso no significa odio. Solo significa que no todos los grandes necesitan abrazarse para dejar una huella compartida. Cuando Jorge murió, Pedro lloró. Lloró en privado, como se llora a un rival respetado, a un espejo lejano que de pronto se rompe, y ese llanto dijo más que cualquier entrevista, porque aunque no caminaron juntos, dejaron las mismas huellas. Aunque no se miraban a los ojos, miraban hacia el mismo horizonte. Y aunque nunca se abrazaron en público, se abrazan en la memoria de un país que aún canta sus canciones. Jorge y Pedro no fueron amigos, pero fueron eternos, juntos, en el corazón de México.